Semanas, pues estuvimos hablando sobre koinonía, ¿vale? ¿Qué significa koinonía? Que es la palabra original usada para comunión, que implica participación activa, compartir, contribución mutua, asociación, unidad espiritual. O sea, lo que decíamos es que tener comunión no es simplemente estar juntos, ¿no? Hoy estamos juntos aquí. Diana decía, ¿no? Hace un ratito que también es muy importante tener comunión en las casas. Bueno, yo creo que si tenemos el enfoque correcto, cuando venimos aquí el domingo, pues también tenemos comunión, ¿no? Si es que tenemos el enfoque correcto. Si venimos simplemente a escuchar un mensaje, un sermón y a volverme a casa sin tener interacción con los hermanos, pues quizás no estamos acertando a tener comunión. Pero bueno, hablábamos de esto. También Tati la semana pasada estuvo hablando de que la comunión es algo que nace del corazón de Dios, que no es un invento del hombre, ¿vale? Es algo que nace del corazón de Dios. Y es que Dios desea tener comunión con nosotros, pero también desea y nos habla de que es importante que tengamos comunión los unos con los otros. Ok, dicho esto, habiendo puesto estas bases, yo quiero hablarte hoy de algunos enemigos de la comunión, ¿vale? Enemigos de la comunión. No voy a hablar del diablo, ¿vale? Que siempre hablamos de que la culpa es del diablo, que está bien, que el enemigo va a querer dividir, va a querer sembrar cizaña, discordia los unos con los otros, pero hoy no me voy a centrar, no me voy a enfocar en hablar de Satanás ni de cómo él intenta destruir la comunión entre los hermanos, que evidentemente si nosotros damos lugar, pues él va a aprovechar la oportunidad. Pero quiero que leamos dos textos bíblicos, ¿vale? El primero está en Romanos y quiero que prestes atención porque te voy a hacer un par de preguntas sobre estos dos textos en los cuales nos vamos a basar el día de hoy. Y Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 10, yo te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Seguramente tú tengas Reina Valera, pero te lo voy a leer Nueva Traducción Viviente, porque es bastante entendible. Y ambos textos que voy a leer, pues nos habla de una ilustración o de una idea que habla el apóstol Pablo, de que la iglesia se asemeja a un cuerpo, no a un cuerpo humano. El cuerpo de Cristo, es decir, con sus miembros, con sus partes, ¿vale? Todas ellas útiles. A veces la palabra de Dios vemos ilustraciones de la iglesia como un ejército, donde todos somos soldados de una familia, donde somos miembros, somos hermanos los unos con los otros, pero en este caso también vemos ilustraciones donde se habla de que la iglesia es la novia de Cristo, ¿vale? Una novia que se está preparando para una boda, pero en este caso vamos a ver que la iglesia es un cuerpo. Ok, Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 10, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Está hablando Pablo a los romanos. Dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar o ser generoso, ¿no? Dice, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás.
ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente, ¿vale? Hasta aquí esta ilustración. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 27. 1 Corintios 12, versículo del 12 al 27. Pero deja ahí, si tienes tu Biblia física, pues quédate ahí en Romanos 12 también, porque os voy a preguntar, os voy a hacer un par de preguntas de estos dos textos, ¿vale? O tenlo ahí en mente. Pero 1 Corintios 12, del 12 al 27, en Nueva Traducción Viviente, dice: el cuerpo humano, sigue hablando Pablo, en este caso a los corintios, pero usa como el mismo ejemplo, misma ilustración. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, es decir, no son independientes, ¿no? O sea, un cuerpo no es una mano es un miembro del cuerpo, ¿vale? Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? O sea, imagínate el cuerpo con una sola función, ¿cómo podría desempeñar todo lo demás? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, versículo 18, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, yo no conozco a ningún cuerpo con una sola parte, lo único que conozco es la mano esa de la familia Adams, que camina. Eso sí se puede decir que, ¿no? Una personalidad que es una mano, ¿no? Pero eso en película. En la realidad no conozco, ¿no? A nadie. Versículo 19, qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte, claro, como lo de la familia de los Adams, ¿verdad? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ok. Estos dos textos, ¿vale? Más o menos tenéis en mente la idea de lo que dice en estos dos textos, pasajes. Yo os pregunto, ¿qué factores de diferenciación o diversidad veis en estos dos textos, en estos dos ejemplos? ¿Qué factores de diferenciación o diversidad? No sé si me explico bien. ¿Qué hace diferente a unos de otros en estos dos ejemplos que se han mencionado? La función. ¿Qué más? Los dones, ¿no? Desempeña una función porque tiene un don o habilidad. ¿Qué más? ¿Hay algo más que ha mencionado ahí?
utilizar bien los dones, ¿vale? ¿Qué más? En Corintios hace también una como diferenciación o diversidad al principio, en los primeros versículos. ¿Qué hace que el cuerpo sea diverso? Aparte de dones, funciones, también lo está diciendo ahí en el versículo 13 de Primera de Corintios. Son uno mismo, pero hay diferencias en qué sentido. Porque, ¿qué dice ahí el texto? ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia? Evidentemente, luego apunta a que somos parte todos de un mismo cuerpo. O sea, el texto no está diciendo excluyamos a las personas que sean diferentes, excluyamos a los que tienen dones diferentes, no está diciendo eso, pero sí está diciendo que hay una diversidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de judíos y gentiles, ¿de qué diferencia estamos hablando ahí? Cultural. Una diferencia cultural, ¿vale? Evidentemente doctrinal. También en cuanto a esclavos y libres. Diferencia social para el contexto donde estamos hablando. Es decir, que hay diversidad en el cuerpo de Cristo en cuanto a de dónde venimos, a, no sé, nuestra situación social, nuestra construcción familiar, lo que hemos sido en esta vida, en este mundo, nuestra cultura, nuestro sesgo cultural, porque es evidente que dependiendo en qué cultura me he criado, Diana estaba hablando, no, mira, somos de diferentes nacionalidades. Tenemos que reconocer que tenemos diferencias culturales. O sea, que pensamos y vemos en muchos aspectos el mundo diferente, que a lo mejor lo que para mí es normal, para ti es ofensivo. Y viceversa, ¿vale? Ya lo sabréis todos los que habéis cambiado de país. Yo cuando he ido a Ecuador, o si vosotros habéis venido aquí, choques culturales. Lo típico que se habla en misiones, el choque cultural, ¿no? El choque cultural es que cuando tú llegas a un país nuevo, bueno, al principio eso es un proceso, ¿no? Porque tú llegas y te encanta, esto es maravilloso, estoy enamorado de este país, me encanta, pero ya cuando va pasando un tiempito y tú vas asimilando y vas conociendo, uy, esto ya no me encanta tanto. Y luego cuando empiezas a extrañar tu tierra, tu familia, ¿verdad? Y la forma en que se hace en tu lugar, y entonces te planteas que, caramba, pero tengo que vivir aquí mucho tiempo. Y tengo que aceptar convivir con estas costumbres, con estas tradiciones, con esta comida que siempre me ofrecen y no me gusta, ¿verdad? No me gustan las aceitunas y me las tengo que comer, ¿no? O a mí no, un ejemplo, no me gusta el cuy, pero si lo rechazo es una ofensa, pero me lo tengo que comer, ¿no? El cuy es una cobaya, ¿no? Que en Ecuador, por ejemplo, es ya el plato estrella, ¿no? Y si te vas a la selva ni te digo. No me gusta la chicha de yuca masticada, pero me la tengo que tragar, ¿vale? Aunque otro la haya masticado con su diente y la haya escupido, yo me la tengo que tomar, porque si no es un rechazo hacia la persona, ¿no? Para nosotros puede ser algo, no, eso es una falta de respeto. Como ya meter yo una cosa en la boca, la escupo y luego te la comes tú, ¿no? Pero ahí es hospitalidad. Y bueno, y ya sí, vete a África, vete a todas las culturas del mundo, ¿verdad? Entonces, diferencias culturales, diferencias a veces pues, de la esfera social donde uno se haya criado, haya estado, ¿no? Evidentemente, esos son factores de diversidad. Dios está diciendo aquí, en este caso a través de Pablo, que a pesar de esas diferencias, formamos parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Y bueno, pero ¿y qué hacemos, no? Entonces, porque la realidad, que aunque suena muy bonito, la palabra de Dios suena genial de que todos formamos parte de la iglesia, pero la realidad es que luego en la convivencia ocurren esos roces por estos motivos, por esta diversidad. Si hablamos de diferentes dones, ¿puede ser que yo tenga un don y tú otro
o que yo tenga una habilidad, una función y tú otra, motivo de roce, de división, de malos entendidos? ¿Puede ser? Sí puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, el que su pasión es el evangelismo, ¿no? Todos estamos llamados a compartir el evangelio, ¿no? Hagamos esta aclaración y a ser discípulos, todos, la gran comisión. Pero hay personas que su enfoque primario es ganar almas, ganar almas. ¿Y qué pasa? Si llegas a un sitio donde lo que se está dedicando es a enseñar doctrina, ¿pero por qué no están ganando almas? ¿No? Es que solo doctrina, pero no están ganando almas, ¿no? Y entonces solemos hacer ese juicio de valor de no están haciendo las cosas bien porque no están haciendo lo que se debe. Y el que está como súper unido a la adoración y a la alabanza, pues probablemente llegue al culto de hoy y diga, aquí no hay adoración, porque ponen 2 pistas. ¿Esto qué es? ¿Verdad? No, porque eso no es la adoración verdadera a Dios. Pues desde diferentes perspectivas, desde las habilidades o dones que cada uno tiene, pues puede a veces ocurrir que haya esas divisiones. Ahora, ¿qué nos dicen estos 2 textos, ¿vale? Como el remedio o la solución para que podamos encajar, para que haya unidad. Mira, en Romanos dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. También dice al principio de Romanos que cada uno que piense de sí con cordura, que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inconscientemente muchas veces, si yo lo que pienso que por mi postura, mira, de la cultura donde vengo, porque también ocurre así, ¿vale? Por la cultura de donde vengo, por mi posición social, por mis dones o habilidades, por mi conocimiento, yo soy superior que el que tengo al lado, evidentemente eso no va a ayudar a la relación. Eso lo que va a traducirse en roces, en un menosprecio consciente o inconsciente, porque a veces no uno actúa con la maldad de querer, pero sí inconscientemente, pero sí, ¿tú qué sabes? Tú no sabes de esto, yo soy el que sabe, ¿entiendes? Muchas veces actuamos así inconscientemente. Entonces el remedio es ámense, no tengas un concepto más alto de ti que el que debas tener. Pero también ahí en Primera de Corintios nos dice, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Está hablando de la ilustración del cuerpo, no está diciendo que entre nosotros hay personas que tengan menos dignidad, ¿vale? Está hablando de que hay partes del cuerpo, ¿qué es lo que se cubre? Pues te cubres tus partes íntimas, ¿verdad? Te cubres ciertas cosas que aparentemente, esto no se puede mostrar, te cubres. Está usando esta ilustración, ¿para qué? Para que si hay personas que se sienten más débiles, hay personas que vienen en otras condiciones, la idea no es compararse, sino amar, cubrir, ¿verdad? Y entonces dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran, ¿vale? Y se me ha ocurrido una ilustración con permiso de mi hija, ¿vale? Con autorización de mi hija y de mi esposa. Aquí tengo a la novia de Cristo, ¿vale? Es una ilustración. Esto puede representar un cuerpo, ¿vale? El cuerpo. Vamos a suponer, bueno, perfecta no es, ¿no? No es perfecta, a lo mejor el color de pelo y el flequillito que tiene no. ¿La iglesia es perfecta? No porque estoy yo. Como estoy yo no es perfecta, ¿vale? Entonces, pero vamos a decir, ¿no? Que esto pues representa un cuerpo. La Biblia habla, ¿no? Usa esta ilustración, ¿no? Pues que la iglesia es la novia de Cristo y también del cuerpo que estamos hablando. Pero tú imagínate, y hemos leído ahí, ¿no? Que una parte del cuerpo no le puede decir a la otra, no te necesito.
O sea, fuera, no te necesito. Pero tú imagínate que nosotros en nuestras relaciones, ¿no? Estamos hablando de comunión. Y pues lo que hemos dicho, tenemos diferencias culturales, de crianza, de dones, de funciones. Y tú imagínate, ¿no? Si este cuerpecito es el que tiene que presentarse un día perfecto delante del Señor en un proceso de santificación. Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué solemos hacer? A veces sí tenemos actitudes excluyentes, o sea, donde nos discriminamos mutuamente, donde decimos, mira, yo no te necesito. Y hacemos algo, aunque quizá el ejemplo pueda ser muy... Esta mano es que yo no la aguanto. Y esa mano es una persona. Esta mano, este miembro, es una persona, ¿vale? Que forma parte del cuerpo de Cristo. Imagínate que yo diga, bueno, la verdad que es que no estoy de acuerdo con sus formas, con cómo se expresa. Y entonces yo creo que... ¿Sí o no? Es muy bruto, muy salvaje. ¿Sí? No, se murió. Híjole. Bueno, pero todavía podemos vivir, ¿no? Sin una mano sí se puede vivir. Además, es la izquierda, ¿no? Que como es derecha, no es zurda, pues puede seguir viviendo. Imagínate, ¿verdad? Y os decimos, mira, pero ojos que no ven, corazón que no siente, vamos a mirar para otro lado. ¿Vale? Y luego también, este pie, es que no, como que no encaja, ya no, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Le cortamos? No. A ver, esto está más complicado. Uy. Ahora ya no la puedo vender. También. Imagínate. Y después decimos, bueno, ya, en realidad, mira, esta mano también está medio chueca, ¿no? Medio torcida, medio mordida. Porque también podemos prescindir de ella, ¿no? De este hermanito, del hermanito, el hermano mano. Uf. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mutilando el cuerpo de Cristo. O sea, estamos amputando, si fuera el caso, yo sé que aquí no pasa eso, si fuera el caso. Esto es un caso extremo donde decimos, fuera, no te necesito, ¿no? Y me lo corto. Pero, ¿dónde empieza esto? Empieza en el corazón. Empieza en las actitudes del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo contigo, porque yo qué sé, porque no me gustan ciertas cosas, o a ti no te gustan ciertas cosas de mí. Y entonces, si te das cuenta, al final, bueno, y si seguimos, no vamos a seguir, ¿verdad? Pero ¿qué va a quedar? Va a quedar un cuerpo desfigurado, deformado completamente. ¿Entiendes? Ya la cabeza... No, imagínate ahí tuerta o... No, le cortamos una oreja. No, cortale la cabeza. Imagínate. Todo esto ha sido con la colaboración de Nadia, ¿vale? Y sus muñecas que ya no... Pero, como te decía, yo quiero hablarte de enemigos de la comunión en el cuerpo de Cristo, que la verdad que a lo largo de la historia pues han ido dividiendo la iglesia. Y algo importante también es que no sé si cuando lees los textos de Romanos y de Primera de Corintios, ¿tú en qué piensas? ¿Piensas simplemente en la congregación local o piensas en la iglesia en general? ¿Qué es lo que viene a tu mente, no? Porque nos ponemos en situación cuando leemos la Biblia, ¿no? Cuando tú estás leyendo, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿La iglesia en general o tu congregación? ¿Dónde nos situamos mentalmente? En tu congregación, como si solo existiera nuestra congregación, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, evidentemente hay una iglesia local, que es aquí, pues aquí en Estepa somos la iglesia local, somos el cuerpo de Cristo expresado aquí en Estepa, pero la iglesia es la iglesia de Cristo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto.
Mira, yo quiero hablarte rápidamente de 3 enemigos de la comunión, ¿vale? En primer lugar, si me acompañas a Hechos capítulo 15, aunque no vamos a leerlo completamente, aquí voy recogiendo las manos, ¿vale? Vamos a ver si podemos volver a añadirlas al cuerpo y por ahí el pie que se ha ido. En Hechos capítulo 15, no vamos a leer todo el texto, pero ahí habla como de un primer dilema bastante serio en la iglesia, ¿vale? Hechos capítulo 15 habla del concilio en Jerusalén. Poniéndote un poco en contexto, es que pues Dios empieza a obrar, Dios empieza a trabajar y a manifestarse también a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. ¿Y qué ocurría? Que si tú piensas, a ver, nosotros a veces podemos ser críticos desde la historia, ¿no? Desde la distancia temporal. Nosotros estamos en el año 2025 y leemos la Biblia y nos damos cuenta de cosas. Pero los hermanos que estaban ahí no se daban cuenta. Jesús, culturalmente, de nacionalidad, ¿qué era? Judío. ¿Los apóstoles qué eran? Los apóstoles que escogió Jesús, ¿qué eran? Judíos, no es que había cada uno de un sitio, judío. ¿Dónde empezó el ministerio Jesús? ¿Dentro del territorio? Judío. La cultura predominante, ¿cuál era? Judía, ¿vale? Para un judío era impensable, por más que Jesús había hablado y había enseñado, para los propios apóstoles de Jesús, y eso se ve en la casa de Cornelio, ¿no? Como por parte de Pedro hay cierto rechazo a entrar en casa de Cornelio, se ve por parte de otros que están en Jerusalén, que se escandalizan de que los gentiles no cumplan con ciertos rituales que pertenecían a la ley judía. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace falta una apertura de mente para darse cuenta que Jesús es el Salvador del mundo, no solo del pueblo judío, ¿vale? Y entonces empieza a haber un dilema, y el dilema central es que, no, aquí, persona gentil que se convierta a Cristo para ser salvo, no solamente tiene que recibir a Jesús por fe, tiene que cumplir con ciertos rituales judíos. Entre ellos uno era la circuncisión. O sea, si eras varón, estaba un poco fregado, porque querían obligarte aún, aparte de alimentos y de guardar ciertas cosas, ¿no? Pero querían obligarte a que te tenías que circuncidar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el dilema? Se lleva este dilema, esta situación al Concilio de Jerusalén, se expone por parte de los apóstoles de cómo Dios ha obrado entre los gentiles y al final es Jacobo, el hermano del Señor, el que dice, mira, mejor que no se moleste, que no se inquiete a los gentiles con ninguna de estas cosas, sino que, por favor, que sí que se guarden de fornicación, que es algo pues, entendible, ¿no? De impureza sexual, de adorar a los ídolos y que también que se abstengan de comer carne de un animal que haya sido ahogado, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso era como una aberración. Pero de pronto no se les exige que cumplan todos los rituales que guardaban los judíos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿De pronto ha cambiado la opinión de Dios? ¿Ha cambiado la Biblia? No, sino que simplemente se estaba matizando y dando importancia a lo que verdaderamente era importante. Mira, yo, pues te lo he dicho muchas veces, yo sí he tenido, pues creo que algunas meteduras de pata en Ecuador, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo he ido a Ecuador, pues nosotros hemos ido a trabajar con el pueblo quichua y la verdad que en mi ignorancia o inmadurez, pues yo pensaba que lo que tenía que enseñar es todo lo que yo sabía de aquí, de lo que yo había recibido aquí, pero eso incluía también la liturgia. Es decir, pues por ejemplo, si era el pueblo quichua, una cosa es que había jóvenes, pero también había gente mayor que no entendía también el castellano.
y ellos pues querían que el culto se hable en quichua también. Yo no le daba importancia a eso y decía que no, que si ellos saben también castellano, pues que se aguanten así y ya está. Otra cosa eran las canciones. De pronto, pues normalmente en el pueblo quichua se cantan himnos y canciones, pues que por tradición, pues con ritmos folclóricos, ¿no? De ahí, de la zona indígena y tal, y bueno, que hablan la palabra de Dios y ya está. Pero yo en mi caso, pues enseñé a los jóvenes, pues Hillsong, Espíritu y en verdad, y cosas así. Y claro, y era, pues, a los jóvenes les gustaba, pero sin embargo las personas más mayores sí se quejaban, incluso se sentían incómodas, ¿vale? Con ese tipo de culto. ¿Por qué? Porque es como que de pronto se sentían súper extraños en cómo se hacía el culto, en cómo se predicaba incluso. Claro, mi vocabulario recién llegado era andaluz, no era con palabras ecuatorianas ni mucho menos, peor en quichua. Intentamos aprender quichua, pero como la mayoría de los jóvenes no hablaban el quichua y nosotros pasábamos tiempo con los jóvenes, pues fue muy difícil, ¿no? A lo mejor alguna palabra, algún saludo o algo así. Pero la verdad que no tomamos en cuenta ese aspecto. Y la verdad que esa diferencia cultural, esa diferencia de cosmovisión, también la idea comunitaria que ellos tenían, de hacerlo todo juntos, ¿no? Todos juntos. Nosotros no la teníamos, nosotros teníamos una idea más bien de, vale, yo sirvo a Dios, pero luego tengo mi privacidad. Y tanto ellos como nosotros también tuvimos situaciones en las que nos molestamos bastante. Recuerdo el día que un día llegué a casa y estaban pelando una vaca en la puerta de la casa. Una vaca que la matan, la pelan para la campaña evangelística, ¿no? Para que todo el mundo coma. Pero me resultaron familiares los cuchillos con los que estaban pelando a la vaca. Yo le dije a Diana, mira, si justo se parecen a los cuchillos que hemos comprado, al juego de cuchillos. Y cuando entramos en la casa a preparar el almuerzo, veníamos con las compras. ¿Dónde están los cuchillos? No hay, no asoman. ¿Dónde están? Ah, que han entrado con una llave que tenían a la casa y han cogido nuestros cuchillos y están pelando a la vaca sin permiso. ¿Qué? O sea, para mí fue algo como súper ofensivo. O sea, ¿cómo puedes entrar en la casa donde estoy viviendo yo sin permiso? Aunque vale, la casa es de alguien que es familiar tuyo. ¿Cómo es posible que no se tome en cuenta eso? Pues para ellos era muy normal. Hacía falta y lo hemos cogido. Ah, vale. Ya está. Entonces, imagínate este tipo de cosas, ¿no? Como que era muy chocante para nosotros. Diferencias culturales, diferencias de cosmovisión, que en muchas ocasiones, pues, claro, luego ya ves la diferencia. Ah, sí, porque los españoles, ¿no? Y ya tú sabes, ¿no? Toda esas situaciones históricas, no, sí, porque estos son como los otros españoles antiguos, ¿no? Que al final se van a querer quedar con la iglesia y no sé qué, no sé cuánto. Y había ese tipo de pensamientos y de comentarios también. Entonces, hay un efecto de las diferencias culturales y la diferencia de cosmovisión. Mira, si te digo ejemplos, podríamos decir miles. Escuché un testimonio también de unos misioneros rumanos. No sé si sabes que en la iglesia rumana hasta el día de hoy es muy importante que la mujer lleve un pañuelo, lleve un velo. Ya no es quizá muchas veces un velo, pero aunque sea un pañuelito. Entonces, me contó un hermano que unos misioneros fueron a África y que, bueno, pues la mujer allí iban semidesnuda, o sea, con el torso desnudo, ¿no? Y llevaban simplemente algo cubriéndose la parte de abajo. Y entonces los hermanos, después de un tiempo predicando el evangelio, insistieron y hablaron a las hermanas de que era importante cubrirse la cabeza, aparte de cubrirse el torso. Hasta que un día, pues vinieron con la cabeza cubierta, pero con la parte de abajo descubierta. Cogieron lo de abajo y se lo pusieron arriba. Y ella tan normal, tan tranquila. ¡Qué ofensa! ¿Verdad? ¿Qué cosa? Pero era simplemente por un entendimiento cultural, o sea, de cómo son las cosas. Entonces, a lo mejor no era tan importante que se cubran la cabeza, sino que medio se mantengan medio cubiertas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la incomodidad también de los misioneros, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué digo esto? ¿Vale? Ahora tenemos que aplicarlo a nosotros.
nosotros ya lo hemos dicho, somos de diferentes culturas y nacionalidades. Tenemos que aprender a distinguir, diferenciar qué cosas realmente es que tenemos que estar de acuerdo porque la palabra de Dios lo dice y qué otras cosas tienen que ver más con nuestras formas, ¿vale? Con nuestras formas, con... escuchaba también a un pastor dice, muchas veces estamos hablando de la senda antigua, ¿no? Porque hay que volver a la senda antigua, pero lo que tenemos en nuestra mente es que la senda antigua es la iglesia de mi infancia. La iglesia de mi infancia, de cómo era la iglesia cuando yo era pequeño. Eso no es la senda antigua. La senda antigua son los principios fundamentales de la palabra de Dios. Eso es la senda antigua. Y es inevitable, pues yo no sé qué pensarían los hombres de Dios de la palabra, ¿no?, que vemos ahí en las Escrituras, si vieran una iglesia hoy en día. Guitarras eléctricas y baterías. ¿Hace cuántos años? ¿30 años? ¿40 años? Eso era satánico. Era diabólico. ¿Sabes por qué? Porque era un contexto donde se vinculaba esos instrumentos a las bandas de rock. Y las bandas de rock que había, pues normalmente eran ligados al satanismo, ¿no? Rock duro, heavy metal y tal, se ligaba a eso. Hoy en día, ¿tú qué ves en las iglesias? En la mayoría de las iglesias. Batería, guitarra eléctrica, bajo, te meten unos soniditos ahí, ¿vale? Nosotros, menos más que nos vamos a salvar porque no tenemos nada de eso. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha cambiado la opinión de Dios con respecto a esos instrumentos? ¿O ha cambiado la mentalidad humana? Te pregunto una cosa. ¿Los instrumentos bíblicos cuáles eran? ¿Los que inventó el rey David? ¿Esos eran los instrumentos que a Dios le gustaban? Los que habían en la época. Los que había. Podemos decir, entonces, otros no les gustan. Te digo otra cosa más, piensa en esto. Somos muy dados, bueno, comúnmente dentro de la iglesia cristiana, las danzas hebreas. Y canciones que hablan de relatos, ¿no? Pues hebreos, con ritmos hebreos. ¿A Dios lo que le gusta es la música hebrea? ¿Qué música le gusta a Dios? La genuina, la alabanza, que sale del corazón también. La que nace del corazón. Evidentemente, pues no te vas a ir tampoco ahí a... Pero, ¿a dónde voy con esto? O sea, nosotros tenemos como referencia la música hebrea porque Jesús ha nacido en un contexto hebreo, judío, ¿no? Y porque lo hemos trasladado como esto es lo más cercano al Señor. Y entonces nosotros lo ponemos en nuestras iglesias y decimos, esta es la música que le agrada a Dios. Estos grupos modernos no, esta es la música que le agrada a Dios. Y ahora nosotros nos volvemos medio judíos e intentamos imitar todo lo que hacían los judíos para agradar a Dios. Pero ¿qué importa si imito lo que hacen los judíos si mi corazón está lejos de Dios? ¿Entiendes? ¿Entendemos el punto? Pero nosotros, en nuestra mente a veces es difícil separar, diferenciar. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esto trae divisiones, trae, como decía, es un enemigo de la comunión dentro de la iglesia. Hacemos juicios de valores, ¿verdad? Ahora, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora presta atención. Dice, un cuerpo, un espíritu en mayúsculas, ¿vale? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor en mayúsculas, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué nos habla aquí? Nos está hablando de los puntos básicos, fundamentales, donde nosotros tenemos que buscar unidad, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque otro de los enemigos
de la comunión cristiana en muchas ocasiones es nuestra teología o nuestra interpretación de las Escrituras. ¿Y a dónde voy con esto? Mira, ¿sabes una cosa? La mayoría de iglesias estamos de acuerdo en esto, que formamos parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que la iglesia del Señor es una, que es universal, ¿verdad? Estamos de acuerdo en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, bueno, la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está mencionado aquí. Que tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es estar un día con el Señor, ¿no? La salvación. Una misma fe, un mismo Señor, que ya lo he mencionado al hablar de la Trinidad, el Señor Jesús, una fe, compartimos la misma fe. Cuando hablamos de fe, ¿a qué nos referimos? Que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a morir por nuestros pecados, que fue crucificado, sepultado, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ¿vale? Tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo. La mayoría de iglesias estamos compartiendo el bautismo en agua, ¿no? Como señal evidente de ese paso de fe. Y, bueno, dice, un Dios y Padre de todos, ¿vale? Menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo cuerpo que es la iglesia, una misma fe y una misma esperanza. Esto es lo que nos une. Si te das cuenta, el motivo de divisiones dentro de la iglesia en cuanto a posturas, la mayoría de las veces es en cosas que no son trascendentales en cuanto a la fe fundamental y a la salvación. ¿Cuáles son, en cuanto a aspectos doctrinales, cuáles son los que más controversia causan en la iglesia? Venga, pensar un poco, decir. Aspectos doctrinales que causan a veces división. Bueno, división y a veces hasta pelea. La danza. La danza. O sea, si se puede o no se puede, o qué tipo. Sí, que si se puede en algunas que no está permitido danzar, en otras que sí. El velo. El velo, también. Si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? ¿Qué más? La profecía, ¿a qué te refieres? Bueno, es que yo fui a una iglesia y decían que eso ya no, esa doctrina ya no se practica. En la que Si sigue vigente o no sigue vigente. ¿Qué más? Mayro. Hablar en lengua. Muy bien. Los dones, ¿no? Porque hablar en lengua, profecía, como un conjunto de todo lo carismático. Todo lo que es esas expresiones carismáticas. ¿Eso sigue vigente o no? una iglesia no otra sí, pues ya hay- Sí, no estoy diciendo que, o sea, estamos en confianza, ¿vale? Estamos hablando de realmente cuáles son esas típicas cosas que son como un motivo a veces de división. La vestimenta, ¿qué ropa es la ropa de hombre y cuál es la ropa de mujer, ¿no? Y cómo debe ser. ¿Qué más? Venga, que hay más, si hay un montón que siempre surgen. Hay más, como decir que hay gente que los aretes y lo que ponemos son vanidad. También. Maquillaje. Tiene que ver un poco con la indumentaria, ¿no? Con lo que... Ok, ¿qué más? Tatuajes. Estáis diciendo cosas que sí son válidas, pero hay otros puntos doctrinales quizá más fuertes que realmente dividen, o sea, creencias, denominaciones completas. La escatología, que hay como tres posturas, ¿verdad? Jesús viene, ¿cuándo viene? Antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. Hay teologías incluso acerca del infierno o incluso está, por ejemplo, hay personas de renombre dentro del mundo cristiano que lo que piensan es que el universalismo, que después de un tiempo de purificación todo el mundo será salvo. Hay gente que piensa esto. Hay gente que piensa que no va a haber un infierno de sufrimiento eterno, que lo que va a haber es el aniquilacionismo, es decir, que desapareces y se acabó. Esas son posturas dentro de la iglesia, ojo,
¿vale? No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Pero ahí para dar y regalar. Otra cosa, la Trinidad. Evidentemente, cuando hablamos de la Trinidad, yo creo que la gran mayoría de iglesias cristianas creemos en la Trinidad. Es verdad que yo creo, bueno, aquí en España no he visto tanto, pero en Ecuador sí. Por eso a veces con los nombres de las denominaciones es un lío, porque, por ejemplo, nosotros en España somos ICEA, Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica, pero en Ecuador si dice que eres apostólico eres unitario. Uf, yo cuando dije de dónde vengo, al principio me miraron raro, ¿no? Como diciendo, y usted, ¿no? En mi país hay asambleas de Dios. Sí. Y en las asambleas de Dios nos permiten el pantalón y no nos permiten las cosas, la pintura. Nosotros tenemos que ir con ropa larga, porque dice que también cortarse el pelo es el pelo del Señor. Y bueno, y yo pienso, mi forma de ser, pienso que el Señor, si nosotros le entregamos el corazón y le somos fieles a Él, que lo demás no importa, porque este cuerpo se queda, Él viene por el alma de nosotros. Él viene por lo de adentro, no viene por lo de afuera. Otra diferencia grande quizá, bueno, normalmente en las iglesias evangélicas, a ver, creemos quién es María, pero ahí quizás sería una diferencia más de esto entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Pero, por ejemplo, dentro de la iglesia evangélica también en los ministerios, los 5 ministerios. O sea, apóstoles y profetas, ¿existen hoy todavía o no? ¿O eso ya pasó? También. En general, ¿el libro de Hechos de los Apóstoles es vigente hoy día o es solo histórico? ¿Vale? Esas son posturas que hay dentro de las iglesias. Lo típico, ¿no? Bautistas, pentecostales. Otra que es súper... ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? También. Son 2 posturas. Calvinismo, arminianismo. Libre albedrío o gracia irresistible. Predestinación, ¿verdad? O no, o que cada uno hace ahí su camino como vea. Son posturas. No vamos a entrar en debate de todas estas cosas. O sea, conmigo podéis conversar de lo que queráis, es decir, yo no me voy a escandalizar de nada, pero yo estoy planteando que muchas veces estas diferencias lo que causan es división y rechazo entre el pueblo de Dios. Cuando si estamos de acuerdo en lo principal y fundamental, lo demás es... Mira, yo en Ecuador, a ver, nosotros, el grupo de iglesias ICEA, al cual estamos bajo cobertura aquí en España, somos, vamos a decir, pentecostales. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo y todo eso, pero, bueno, habrás visto, ¿no? Yo hablaba con Mayro también de esto, que yo creo que no habrás visto ningún desorden, ¿no? Ni ningún sensacionalismo aquí en la iglesia, ¿no? Yo en Ecuador... A ver, yo he tenido mis experiencias espirituales y de manifestaciones, pero yo en Ecuador he estado 2 años predicando en una iglesia bautista y realmente había cosas en las que no compartíamos la misma opinión, pero cuando el pastor me invitaba a mí a predicar, por ejemplo, recuerdo que hubo una vigilia que precisamente era el tema de escatología, de lo que mencionaba Mayro, y yo tenía una postura diferente que él y yo simplemente le dije, mira, pastor, mejor no me ponga a mí a predicar de esto porque yo pienso diferente y lo que no voy a traer es una confusión en la iglesia. Usted predique a sus miembros lo que usted vea, pero lo que no me pida es que yo predique algo diferente a lo que yo creo, ¿no? Entonces, partiendo desde ese amor y ese respeto mutuo, ahora esto vamos a trasladarlo aquí a la iglesia de Estepa, ¿vale? ¿Qué es lo que yo veo en la iglesia de Estepa? Que somos personas de diferentes trasfondos culturales. Porque diferente es si en esta iglesia todos los miembros seáis personas de aquí que os habéis convertido aquí con la doctrina que enseñamos nosotros. Entonces, pues todo el mundo cree lo que se le ha enseñado. Pero como cada uno viene de un lugar diferente, eso os lo digo yo ahora como pastor. Yo no os pido que cambiéis vuestra opinión. No os voy a pedir eso. O sea, yo no voy a pedir... cambia tu opinión porque tienes que creer lo que se predica aquí. Yo nunca os voy a pedir eso ni os voy a imponer nada, porque eso cada uno, pues delante del Señor, no será responsable. Pero lo que sí, no hacia mi persona, sino en general, lo que vamos a pedir siempre es respeto.
¿no? Respeto y amor los unos a los otros. Que nadie excluya al otro por la forma en la que ora, por la forma en que se viste, por la música que escucha. Que nadie excluya al otro y que en el culto, cuando nosotros nos reunimos, que guardemos un respeto en nuestra forma, o sea, que nos mantengamos. ¿De qué hablamos? Hablemos de cosas que nos edifican mutuamente, ¿verdad? Hablemos de las cosas del Señor, de las enseñanzas de Jesús que tenemos para dar y regalar, ¿verdad? Y luego, que Dios se quiere manifestar de una manera o de otra. Bueno, si vemos que lo hace Dios, pues ya está, que lo haga el Señor. Nosotros no vamos a empujar ni a promover para que nada suceda a la fuerza. ¿Entendemos esto? O sea, yo quiero que entendáis esto, porque, a ver, hablando del tema de la comunión, pues la verdad que lo que Dios ponía en mi corazón era, es verdad que muchas veces, ¿no? Y ¿verdad? Para nosotros es un reto como pastores trabajar con una iglesia multicultural, multidenominacional, ¿vale? Es un reto, pero sí es importante que vosotros sepáis esta postura y que incluso se lo transmitáis a cualquier persona que venga. Digo esto porque la semana pasada hablaba también con las hermanas que venían de Nicaragua y hablábamos de lo mismo, ¿no? Hablábamos de esto mismo, ¿no? Y ella me decía, dice, mira, yo lo que quiero es sentirme en familia, ¿no? Encontrar a una familia, a una iglesia donde pues se predica lo básico, lo esencial y sentirme que estoy ahí. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Que lo tengamos presente. Y decirte también que, mira, hay una diferencia entre revelación, lo que Dios ha revelado, y teología. ¿Cuál es la diferencia? Mira, lo que Dios ha dicho y ha hecho es lo que ha mostrado al ser humano. Jesús dice que, bueno, que el que le ha visto a él ha visto al Padre, porque a Dios no, nadie le ha visto, ¿no? Nadie lo ha visto, ¿no? Y para aprender de él, pero sí el ser humano ha visto a Jesús. Entonces, yo aprendo de Dios en lo que Jesús ha dicho y cómo Él se ha manifestado. La Biblia dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, para todo el mundo, que nadie tiene excusa, que Él ha hablado a través de los profetas, pero que también en el último tiempo Él ha hablado a través de su Hijo, ¿vale? Entonces, eso es la revelación, lo que Dios ha querido mostrar de Él mismo. Luego, la teología, ¿qué es? La reflexión, la interpretación que yo hago de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Pero tú sabes que teologías hay como cabezas pensantes. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que no haces la misma teología si eres pobre que si eres rico? Porque tú vas a poner tu mirada en ciertos aspectos. No haces la misma teología si has nacido en India que has nacido en España. Si has nacido en Latinoamérica que en Rusia. No vas a hacer la misma teología. Porque tu reflexión está condicionada por tu vivencia y tu experiencia de vida. ¿Entendemos esto? También, seminarios teológicos. Claro, cada denominación tiene el suyo. La reflexión del seminario bautista, ¿de dónde? De la teología bautista. La reflexión de un seminario pentecostal, ¿de dónde? Desde su creencia. Ahora, ¿que está bien? Está bien. Si no está, habrá teologías que estén muy desencaminadas, que estén muy en el otro extremo de lo que Dios ha manifestado. Está claro, ¿verdad? Pero habrá otras que estén, bueno, que estén ahí. Y entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Perdón, hermano, es que yo, como soy de Nicaragua, hay muchas denominaciones. Hay pentecostés, hay bautistas. Aquí también. Asamblea de Dios, hay de todas. Yo he andado en todas, por donde quiera está Dios. Ya, muy bien. Entonces, yo la verdad que a mí me ayudó ir a Ecuador porque ahí tuve la oportunidad de interactuar con diferentes iglesias y denominaciones y yo lo que vi, como dice la hermana, que, a ver, cada uno con sus virtudes y sus defectos, nosotros también tenemos los nuestros, pero yo pude ver a Dios en el amor de los hermanos, unos con otros, en cómo Dios obraba, cómo la gente se convertía, yo lo podía ver. Había cosas con las que no estaba de acuerdo en un lugar y en otro. Pero yo podía ver a Dios, ¿vale? Entonces, el punto central de esto, y lo último que te voy a decir, es que otro enemigo de la comunión, pues va a ser la inmadurez espiritual y los problemas de carácter. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 2 al 3,
Pablo está diciendo a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, señal de inmadurez, bendiciones mi hermana, señal de inmadurez, señal de carnalidad es celos, contiendas y divisiones, ¿vale? ¿Por qué? Muchas veces por inmadurez, por mal carácter, ¿verdad? Por áreas no trabajadas en nuestras vidas. Eso en muchas ocasiones va a ser motivo de división porque no sabemos perdonarnos, no sabemos amarnos, ¿vale? O porque no aplicamos la palabra de Dios. Entonces, simplemente con esto termino. Mira, ponte de pie para que veas que sí estamos terminando. De hecho, como se ha contado hace un tiempo, en mi familia se quedó desde pequeño, mi mamá hizo como ese estudio teológico y estuvo en diferentes iglesias. Y una de las que me recuerdo, sí, fue la de Testigos de Jehová, era lo de la transfusión de sangre. Sí. Y la de los mormones, que era porque entonces tú puedes estar en iglesias y depender de Ya. entonces esos son como las dos bien muy en pero sí hubo había muchas diferencias y entre esas diferencias también no hay unas iglesias que entonces las cosas A ver, una aclaración es que una cosa es que no se crean las manifestaciones del Espíritu con esas obras carismáticas y otra cosa es que no se crea en la persona del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, entendemos que hay iglesias que no creen en las manifestaciones, como eso, dones, señales y milagros, ¿no? A través de las personas, pero sí creen en la persona del Espíritu Santo. Eso sería una diferencia. Pero lo que yo quiero plantearte en esta mañana, como hablamos de comunión, es de todas estas cosas que hemos mencionado, tema cultural, tema de trasfondo personal, tema doctrinal o teológico, temas de carácter. ¿De verdad tú crees que por cualquiera de estas cuestiones, piénsalo, ¿no? Piensa aquí en la pobre, ¿cómo se llama esta? ¿Nadie? Elsa o no sé. Ha perdido las manos, ha perdido el pie. ¿De verdad por cada uno de estos motivos tú crees que vale la pena cortar miembros del cuerpo de Cristo? Rechazar miembros del cuerpo de Cristo, entendiendo, miembros del cuerpo de Cristo compartimos las cosas esenciales, ¿no? Como que si lo piensas así como, ¿qué me puede hacer a mí llegar a aborrecer y decir, tú no sirves, no te necesito dentro del cuerpo? Son palabras mayores, eso son cosas duras, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe predominar? El amor, ¿verdad? El honrar a los demás, el buscar tener esa comunión, el cubrir, incluso cuando vemos debilidades en los hermanos. Cubrir no estoy hablando de pasar la mano al pecado, ojo, ¿vale? No es que si una persona, ¿no? Vemos que tiene debilidad, ayudarla, pero llegar a este punto, no, ¿verdad? Y te pongo también en el contexto, estamos aquí en Sevilla Estepa. Nosotros somos una iglesia, bueno, somos diversas, pero tú que estás aquí, ¿tú tienes interés, te gustaría que gente estepeña se salve? ¿Sí? ¿O solo ves la iglesia como un sitio donde tú congregarte? ¿Cómo lo ves? Hombre, que yo me pueda congregar, pero que también que gente se salve. También tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural de Estepa, ¿vale? Yo, imagínate, vengo de Ecuador, 10 años allí, vengo con otra mente, ¿verdad? También lo que he conocido anteriormente cuando me he convertido aquí en España, en mi contexto de iglesia, pero ahora estamos en Estepa.
Y sí sería bueno tener en mente, bueno, ¿qué deberíamos tener en cuenta para que gente estepeña sí se pueda sentir a gusto en la iglesia? No estoy hablando de nosotros cambiar doctrinas fundamentales ni nada por el estilo, pero ¿qué cosas ayudarían a que estepeños se sumen? Y no digo tampoco ni asistir solo a los cultos, sino a que se acerquen al Señor, ¿vale? Eso es importante, estepeños o españoles en general, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos acoplamos y nos adaptamos a lo que a mí me gusta y con lo que me siento cómodo, sin tomar en cuenta que quizás eso suena muy raro para la persona que viene de fuera y no lo entiende. ¿Qué puedo hacer yo? Incluso, por ejemplo, si estamos en una reunión de hogar y viene gente nueva, ¿qué adaptación puedo hacer yo para que les sea más fácil? En primer lugar, no hacer una oración kilométrica, una oración muy larga con palabras muy de versículos, sino una oración más sencilla. ¿Para qué? Para que la persona vea que hablar con Dios no es algo complejo, no es súper difícil. Explicarle las cosas que se hacen y por qué se hacen. Esas son cosas que se toman en cuenta, ¿vale? Eso simplemente te lo dejo en mente. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos hablando de comunión, Señor, comunión contigo, comunión los unos con los otros, Señor, y hoy hemos hablado de estos enemigos de la comunión, Señor. Muchas veces sesgos culturales, Señor, de crianza, de contexto, Señor, en otras ocasiones de interpretaciones, Señor, también de inmadurez, Señor, en el carácter. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser mutiladores del cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a respetarnos, a honrarnos, Señor, a no rechazarnos los unos a los otros por cosas que no tienen tanta importancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber encajar, Señor, a saber ejercer nuestra función, nuestro rol, nuestros dones, Señor, de manera que bendigan y edifiquen al resto del cuerpo, Señor. De manera, Señor, que traigan, Señor, bendición, Señor, que traigan ánimo, Señor, edificación en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, aquí en Estepa y en cada punto de reunión, Señor, donde nos reunimos, en cada casa, Señor, en casa de Cristian, Señor, en casa de Karen, de Joan, Señor, ahí en el Rubio, en casa de Joel y María, en casa de Leo y Yolanda, en casa de Joana y José Antonio, Señor, y en diferentes lugares, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esto en mente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén. Muy bien, pues